Muy buenas noches o buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en Crónicas, vamos a ver, Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 3 en adelante dice, hablando aquí, el rey David dice, mas Dios me dijo, recuerden que él quiso edificar un templo, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo afirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora, pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira, pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Tomamos el verso 5 para nuestro tema, para sacar ahí nuestro tema, donde dice, y de todos mis hijos, porque Dios me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. El trono de Dios en la tierra. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios tiene su trono en el cielo, pero Él ha colocado un trono terrenal en este planeta Tierra. Y en ese trono terrenal siempre Él ha colocado
a un hombre, a un instrumento suyo, el cual Él coloca como rey sobre ese trono, para que esa persona reine para Dios, en el trono de Dios terrenal y en el reino terrenal de Dios sobre el pueblo. Encontramos que el pueblo hebreo tuvo la bendición y privilegio de ser el pueblo en medio del cual Dios estableció su reino y estableció su trono terrenal. Por lo tanto, el pueblo hebreo que fue libertado de la esclavitud en Egipto tiene la bendición de la primogenitura como pueblo, el primer pueblo o nación creada por Dios. Fueron libertados y fueron creados como una nación, y Dios colocó en medio del pueblo hebreo su reino y el trono de ese reino. Encontramos que todo eso está en la bendición de la primogenitura que tenía Abraham, y luego pasó de Abraham a Isaac, y de Isaac pasó a Jacob, al cual el ángel lo bendijo, y le cambió el nombre de Jacob por Israel, que significa príncipe con Dios. Y ahora encontramos que el reino de Dios está en medio del pueblo hebreo desde los tiempos allá de Moisés, y luego desde el tiempo de David. Para el tiempo de Moisés y de los jueces, el reino de Dios estaba en medio del pueblo hebreo y era un reino teocrático. Dios reinando sobre el pueblo hebreo a través de los jueces que Él envió. El último de esos jueces fue el profeta Samuel. Encontramos palabras que habló Samuel a Dios, y Dios habló con Samuel acerca de lo que había sucedido con el pueblo hebreo. Vean, cuando el pueblo hebreo pidió a Samuel que le estableciera un rey, Samuel se puso muy triste, porque Dios estaba reinando sobre el pueblo hebreo a través del profeta Samuel. Vean en el capítulo 8 de 1 de Samuel, verso 1 en adelante, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo hijo fue Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones.
Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Ve? Era Dios el que estaba reinando sobre el pueblo hebreo a través del profeta Samuel. Eso era la teocracia divina en medio del pueblo hebreo. Dios reinando sobre el pueblo hebreo a través de un hombre siempre, a través de un profeta, de un mensajero. Ahora, Dios había dicho que en alguna ocasión iba a ser colocado un rey sobre el pueblo hebreo. Pero cuando ese tiempo llegara, tenía que ser un rey escogido por Dios. Y entonces ya sería la monarquía, Dios reinando a través de un rey. Pero para que ese rey reinara correctamente, tenía que ser un rey profeta, lo cual es tipo de Cristo, el rey profeta, rey de reyes y señor de señores, rey en el cielo, rey en el paraíso y rey en este planeta Tierra. En Deuteronomio capítulo 17, verso 15, dice Dios: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ahora vean, en Deuteronomio ya Dios le había dicho que podían poner un rey, pero en algún momento, pero tenía que ser el que Dios escogiera. Cuando el pueblo quiso poner un rey sobre él, todavía el rey escogido por Dios estaba muy joven, un rey conforme al corazón de Dios, el cual era un rey profeta y el cual era David. Pero el rey quiso, el pueblo quiso un rey, pero no había llegado el tiempo para el escogido de Dios estar listo para ser colocado como rey sobre el pueblo hebreo, para ese rey reinar para Dios. O sea, Dios a través de ese rey llevar a cabo todo el gobierno de ese reino de Dios en este planeta Tierra sobre el pueblo hebreo. Encontramos que de todos modos el pueblo quiso un rey, y entonces en la permisiva voluntad de Dios, Dios le dio un rey, el cual fue Saúl, un hombre tan alto que las personas más altas del pueblo hebreo le llegaban al hombro. Del hombro hacia arriba, Saúl era más alto que todas las personas de Israel, o sea que medía 2 metros o más. Era como un gigante y era muy atractivo. Ahora encontramos que Saúl no cumplió con todos los requisitos mientras Samuel vivía. Allí estaba la monarquía y la teocracia. La teocracia representada en Samuel
y la monarquía representada en Saúl. Y hubo ahí desacuerdo, porque la teocracia reina sobre la monarquía, porque es Dios reinando a través de un hombre, de un profeta. Ahora encontramos que Saúl no cumplió con lo que Samuel le dijo y ofreció a Dios el sacrificio, lo cual tenía que hacerlo Samuel, que era profeta, era juez y era también un sacerdote. Ahora, ese día, dice Samuel a Saúl, que ese día Dios lo hubiera confirmado como rey, pero por cuanto desobedeció la voz de Dios a través del profeta Samuel, fue rechazado. Ahora vean, aún siendo rey, y con todo eso reinó unos 40 años Saúl. Ahora vean, cuando llevó a cabo ese sacrificio, capítulo 13, verso 11 dice: entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Encontramos que perdió el derecho al reino Saúl, y por consiguiente el reino y el trono de Dios en la tierra no lo heredarían los descendientes de Saúl, sino que ahora Dios tenía un hombre, un varón conforme a su corazón, el cual ya sabemos que es David, el cual para esos días era un joven, pero aún siendo un joven, Dios lo ungió como rey. Dios, a través del profeta Samuel, el cual fue enviado a la casa de Isaí para ungir al que sería rey sobre Israel. Vean, aún siendo un joven, el cual era un joven rubio y de ojos hermosos y de buen parecer, ahora fue ungido por Samuel, derramó el aceite de la unción sobre David y así lo ungió como rey. De ahí en adelante no importaba cuántos años pasaran sin todavía David sentarse en el trono. Ya estaba ungido como rey, por lo tanto en algún momento tenía que sentarse en el trono. Él era el heredero al trono de Israel. Ahora, en esa trayectoria entre el momento en que fue ungido hasta que él se sentara en el trono, tenía que pasar por diferentes etapas. En una de las etapas fue en donde mató a Goliat, el gigante, porque el Espíritu de Dios se manifestó en David para tener
esa gran victoria. El gigante Goliat, eso medía algo de unos 13 metros o más, 3 a 4 metros de estatura, así es que era bastante grande, y todos le tenían miedo. Aún el mismo Saúl, que era también muy grande, tenía miedo de Goliat cuando salía frente para provocar al pueblo hebreo, y pedía que uno de los soldados fuera y peleara con él, y se le ganaba, entonces los filisteos servirían a los hebreos. Pero si el gigante le ganaba al soldado hebreo, entonces los hebreos serían sirvientes, servirían a los filisteos. Y ellos hacían esa apuesta así porque tenían un gigante que era un guerrero, y así cualquiera apuesta. Pero ahora aparece David, el cual no era un gigante, pero era más grande que Goliat. No en estatura, pero era más grande porque había sido ungido como rey sobre Israel y tenía el Espíritu de Dios, y eso es lo que hacía grande a David. Esa es la grandeza del rey David, que el Espíritu de Dios estaba en él, y el Espíritu de Dios a través de él reinaba sobre el pueblo hebreo. Y ahora tenía que, antes de llegar al trono, tenía que pasar diferentes etapas donde el Espíritu de Dios se manifestaría en favor de David y en favor del pueblo hebreo. Y ahora David pelea con el gigante y le gana. El gigante pensó: me enviaron un muchachito con un palo, un cayado de pastorear ovejas y una honda. O sea que ha venido a mí con palos y piedras como si saliera a espantar o a pelear contra un perro. Pero era que Goliat era como un perro, una fiera, una bestia gigante. David había dicho que cuando venía un oso o un león y se llevaba una ovejita del rebaño de David, David lo perseguía y le quitaba la oveja. Y si el animal, el oso o el león, se levantaba contra David, dice David que él lo mataba. Y después dice: y así es este incircunciso, este Goliat. O sea, es uno igual a esas bestias, a esos animales que yo maté. Un poquito más grande en estatura, pero es una bestia, un animal. Y David estaba tan seguro que el rey dijo: ve. Le colocó armaduras de esas que usaba el ejército, y David no podía caminar con toda esa armazón. Dijo: yo nunca he usado esto. Se las quitó, buscó su honda y su cayado, y fue al río y buscó 5 piedras lisas y fue a enfrentarse con el gigante Goliat. David confiaba en Dios y tenía la unción de Dios. Tenía el Espíritu Santo, estaba ungido con el Espíritu Santo. Por lo tanto, David sabía que Dios le daría la victoria. Pues si Dios lo ungió como rey, no podía morir. Eso hasta por la lógica se da cuenta la persona que si Dios lo ungió para ser rey, no importa los problemas que tuviera en la vida, iba a obtener la victoria siempre. Ahora, David se enfrentó muy tranquilo y muy feliz, sabiendo que iba a obtener una victoria grande, y la obtuvo. Con su honda, colocando una piedra en su honda, la lanzó al gigante, le dio
en la frente, entre los dos ojos, y lo derribó. Esa piedra iba ungida con el poder del Espíritu de Dios. Por lo tanto, dio en el blanco correcto y el gigante cayó. Ahora David había dicho: yo te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Y David no tenía espada. Eso era como un chiste para el gigante. Pero vean ustedes, David profetizó lo que iba a hacer y lo hizo. Y cuando el gigante cayó a tierra, David tomó la espada del gigante y con ella le cortó la cabeza. Y ahí se cumplió lo que David había dicho. Ahora, todo esto ocurrió porque David fue el rey escogido por Dios para sentarse en el trono terrenal de Dios y gobernar el reino terrenal de Dios sobre el pueblo hebreo. Vean, luego de David, por cuanto fue confirmado en el reino, por consiguiente el trono de David corresponde siempre a un descendiente del rey David. Dios dijo que no faltaría un descendiente de él que se sentara en el trono y en el reino de Jehová sobre la tierra. Por lo tanto, siempre de parte de Dios vendría un descendiente del rey David para sentarse en el trono de David. Ahora, cuando ya David está avanzado en edad y sabe que de un momento a otro tenía que morir, David, para que sus hijos no se peleen en el reino, prefirió colocar en el trono a uno de sus hijos, aún David estando vivo, para que sí no se fueran a matar unos a otros por el trono y el reino de Israel. Así es que David hizo lo más correcto que se podía hacer en su caso. David murió teniendo unos 70 años, porque le llegó el tiempo de su partida. Cuando le llega el tiempo de la partida de una persona, no importa que tenga pocos años, Dios le dice: ya tu tiempo ha terminado. Normalmente son de 70 a 80 años. Algunos logran pasar de esa edad, pero otros ni siquiera llegan a esa edad. Ahora veamos también en Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 22 en adelante. Dice: hubo una gran fiesta aquí, y dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Y ahora hemos descubierto dónde está el trono de Dios en la tierra. Es el trono de David.
en medio del pueblo hebreo. Y este reino que gobierna ese trono es el reino de Dios. Pero encontramos que ya el pueblo hebreo no tiene rey. Y el trono está vacío. No hay un rey sentado en un trono reinando sobre el pueblo hebreo y gobernando por consiguiente en el reino terrenal de Dios sobre el pueblo hebreo. Por eso es que a Jesús, antes de ascender al cielo, en el libro de los Hechos, le hicieron una pregunta muy importante. Vamos a ver en el capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 6, le preguntan a Cristo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea que ellos deseaban saber si en aquel tiempo Dios iba a restaurar el reino de Dios en medio del pueblo hebreo e iba a ser colocado el rey sobre el trono de David. Y ellos sabían que ese rey es Jesucristo. El arcángel Gabriel, hablando acerca del rey que se sentará en el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, y reinará para Dios, y eso será el reino de Dios, siendo restaurado en la tierra en medio de la raza humana. Por eso siempre deseaban saber si aquel era el tiempo en que Dios restauraría el reino al pueblo hebreo. Cristo, orando también en una ocasión, dijo, enseñando a sus discípulos a orar, dijo, entre las cosas que les enseñó: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Y solamente en el reino de Dios es que las personas pueden hacer la voluntad de Dios. Ahora, Cristo habló también en otros lugares acerca de la venida del reino. Por ejemplo, en San Mateo nos habla de la venida del reino. Vamos a ver en el capítulo 16, verso 26 en adelante, dice Cristo: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa es la venida de Cristo, el Hijo del Hombre, en la venida del reino. Sigue diciendo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ahora pasa al capítulo 17, verso 1 en adelante, y los lleva al monte de la transfiguración, y allí se transfiguró delante de sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan, y aparecieron a cada lado del Señor Moisés y Elías, mostrando allí el orden de la venida del reino de Dios a la tierra. Aquello fue una visión donde fue mostrado el orden de la venida del reino de Dios
a la tierra. También en San Mateo capítulo 24 verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se les acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahora, en el capítulo 24 mismo, verso 30 en adelante dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí nos muestra la señal que habrá en el cielo, la señal del Hijo del Hombre. Ahora vamos a pasar a San Lucas y San Marcos, donde nos habla algo también. Este mismo pasaje que habíamos leído, vean cómo lo habla aquí San Lucas. En el capítulo 21, versos 27 en adelante dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué es nuestra redención? Nuestra redención es la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados, para todos recibir el cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces seremos jóvenes representando de 18 a 21 años de edad para toda la eternidad. Seremos a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Sigue diciendo: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. La higuera es el pueblo hebreo, los demás árboles son las demás naciones. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y ya hemos visto la higuera reverdecer, hemos visto al pueblo hebreo regresando a su tierra y se han establecido como una nación libre y soberana. La higuera ha reverdecido. Esa es una señal para todos los seres humanos de que el reino de Dios está cerca. Está muy cerca el momento en que será establecido en este planeta Tierra, y el rey de este reino, que es Cristo, se sentará en el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y ahora podemos ver que Cristo habló en diferentes ocasiones acerca del reino de Dios y de la venida del reino de Dios. Por eso, luego que Él llevó a cabo el milagro de los panes y de los peces, trataron de tomarlo y colocarlo, proclamarlo rey. Porque las personas que estaban presentes en aquella ocasión en que Cristo multiplicó los panes y los peces, vieron que Jesucristo era nada menos
que el Hijo de Dios, que era el Mesías, el Cristo, el Rey de Israel. Y querían proclamarlo rey y querían colocarlo como rey, pero todavía no había llegado el tiempo para el reino de Dios ser establecido en la tierra, ser restaurado al pueblo hebreo y el trono de David ser ocupado por el Mesías. Ahora encontramos que el reino de Dios terrenal es el reino que Dios estableció en medio del pueblo hebreo. Y cuando el pueblo hebreo rechazó a Cristo, Cristo dijo: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. San Mateo capítulo 21, versos 42 en adelante. Y ahora las personas que estarán con Cristo en ese reino como reyes y sacerdotes serán todos los creyentes en Cristo, los cuales han recibido a Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y Cristo nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego luego de ser bautizados en agua en su nombre, y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Hemos nacido del agua y del Espíritu. Cristo dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El reino de Dios está en una fase espiritual. Las personas nacen de nuevo, nacen a la vida eterna, porque cuando nacimos a través de nuestros padres terrenales, nacimos a la vida, pero es una vida temporal, una vida pasajera, que a la mayor parte de las personas se les acaba antes de los 100 años. Por lo tanto, esto no es la vida eterna. La vida eterna la obtenemos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Le pedimos perdón a Cristo por nuestros pecados. Cristo nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado. Y somos bautizados en agua en su nombre, pues Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, la salvación la persona la recibe cuando recibe a Cristo, el cual es el Salvador. Para obtener salvación hay que recibir al Salvador. Y ahora Cristo nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado. Somos bautizados en agua en su nombre. Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos a una nueva vida, a la vida eterna, en el reino eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así es como entramos al reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y obtenemos un cuerpo angelical de la sexta dimensión, igual al cuerpo angelical de Jesucristo, el cual es llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Y luego, cuando Cristo haya completado su reino, cuando Él haya completado todas las personas pertenecientes a su reino, que son todos los pertenecientes a la iglesia del Señor Jesucristo, entonces Cristo se levantará del trono del Padre y tomará el título de propiedad, que es el libro de la vida del Cordero, donde están escritos nuestros nombres, y resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos eternos, y a nosotros, si permanecemos vivos hasta ese momento, nos transformará.
y entonces nos dará un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como su cuerpo glorificado. Y seremos jóvenes para toda la eternidad en ese cuerpo. En ese cuerpo glorificado no habrá personas viejas ni tampoco niños. Todos serán jóvenes que representarán de 18 a 21 años de edad. Y entonces seremos inmortales físicamente, como nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean lo que nos dice Cristo aquí acerca de los creyentes en Él. En esta vida terrenal, la mayor parte de los creyentes en Cristo no tienen una posición importante en esta tierra. Pero en el reino de Cristo veamos qué posición tendremos con Él en su reino. Capítulo 1 del Apocalipsis, versos 5 al 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vean, nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre, y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. También en el capítulo 5 del Apocalipsis nos habla algo con relación a esto, cuando nos dice ahí la escritura de la siguiente manera, y vamos a leerlo. Capítulo 5, verso 8 en adelante del Apocalipsis dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra en el reino de Dios, que será establecido en este planeta Tierra, en donde Cristo, como el heredero al trono de David, se sentará en el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo. En ese reino somos reyes, porque Cristo es el Rey de Reyes, el Rey máximo, y nosotros somos reyes con Él, porque somos coherederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y por cuanto Él es el sumo sacerdote del templo celestial, nosotros somos sacerdotes también de ese templo celestial. Y por cuanto Él es el juez de toda la tierra, el que juzgará a los vivos y a los muertos, el juez supremo, nosotros somos jueces también. Pertenecemos a la corte de Cristo, al poder judicial celestial, y pertenecemos a la teocracia y monarquía celestial del orden de Melquisedec, el cual es rey de Salem, o sea, de Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Él es rey de paz y rey de justicia. Dice San Pablo en Hebreos capítulo 7: y por cuanto Él es sacerdote, sumo sacerdote
del templo celestial del orden de Melquisedec. Nosotros somos sacerdotes también del templo celestial del orden de Melquisedec. Por tanto, ocupamos una posición bien importante en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo, ese reino terrenal que Él establecerá en la tierra, porque pertenecemos al orden celestial, al orden de Melquisedec, pertenecemos al orden sacerdotal, pertenecemos también al orden de la teocracia y de la monarquía celestial, y pertenecemos al orden judicial del cielo. Por lo tanto, esa es la posición nuestra con Cristo en su reino. Y por consiguiente, cuando Él establezca su reino físicamente en medio del pueblo hebreo, desde ahí gobernará sobre todas las naciones, y nosotros estaremos con Cristo como reyes, como sacerdotes y como jueces también. Por lo tanto, tendremos la posición más importante que Cristo otorga en su reino a todos los que son herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Pertenecemos al reino de Dios. Por consiguiente, pertenecemos a Cristo, porque Cristo es el Rey de ese reino eterno. Vean también en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, verso 4 al 6, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es del reino milenial de Cristo. Después de eso vendrá la resurrección del resto de la humanidad para ser juzgados en el juicio final por Jesucristo desde el trono blanco, donde Cristo juzgará a todos los seres humanos que han vivido en este planeta Tierra. Pero los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, no serán juzgados, porque ya han sido perdonados sus pecados y han sido limpiados sus pecados con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. No hay motivo por el cual ser juzgados en el juicio final. Más bien estaremos con Cristo juzgando a la humanidad. ¿Que estaremos con Cristo juzgando a la humanidad en ese tiempo? Claro que sí. Nos dice San Pablo en su carta de Primera de Corintios, capítulo 6, versos 2 en adelante, dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Los ángeles que se rebelaron en contra de Dios con el diablo serán juzgados también y condenados. Ahora estaremos con Cristo en ese juicio, juzgando a la humanidad y también a los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Ahora vean la posición tan importante que cada creyente en Cristo, lavado con la sangre de Cristo, ocupa en el glorioso reino de Jesucristo cuando sea establecido en este planeta Tierra. Por lo tanto, lo que hemos de hacer allá, lo trabajamos acá, estando viviendo en esta tierra, en estos cuerpos terrenales. Usted no va a hacer otra cosa ya, sino lo que usted haya obtenido acá, lo que haya trabajado acá. Por eso él dijo:
hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo, en los cielos. Nuestros tesoros son hechos en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Por eso Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y para eso hay que recibir a Cristo como nuestro Salvador y pedirle perdón a Cristo por nuestros pecados. Él nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado, y somos bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y así nacemos en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, el cual está en una fase espiritual. Nacemos en ese reino obteniendo el Espíritu Santo y así obteniendo un cuerpo angelical igual al cuerpo angelical que Jesucristo tiene, el cual lo ha tenido siempre, y era llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. El apóstol Pedro nos habló mucho acerca de todo el programa de la redención, predicando el día de Pentecostés. Ahí comenzó San Pedro a dar a conocer el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Abrió la puerta de la gracia, abrió la puerta que es Cristo, el misterio de la primera venida de Cristo, lo abrió al público, dando a conocer la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y mostró que no murió allí por mera casualidad, sino que así tenía que suceder, para nosotros poder obtener el perdón de nuestros pecados y ser limpios con la sangre de Cristo, y poder ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento, para poder así entrar al reino de Jesucristo nuestro Salvador, y así pertenecer al reino celestial de Dios, el reino celestial de Jesucristo, reino que luego va a ser establecido físicamente en este planeta Tierra. Y el reino de Dios va a ser fusionado, el reino celestial va a ser fusionado con el reino terrenal de Dios, y el trono celestial de Dios con el trono terrenal de Dios. Vean en el libro del Apocalipsis capítulo 3, verso 20 al 21, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es Cristo en Espíritu Santo hablando estas cosas. Y ahora, el que venciere, Cristo dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como Cristo se ha sentado en el trono celestial con el Padre celestial y ha recibido todo poder y autoridad sobre toda la creación. Él dijo en una ocasión: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Eso está en San Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Y ahora, ¿cuál es el trono de Cristo, del cual dice: yo le daré que se siente conmigo en mi trono? El trono de Cristo no es el trono celestial, no es el trono que está en el cielo. El trono que está en el cielo es el trono del Padre. Vean en San Mateo capítulo 26, versos 63
en adelante, cuando el sumo sacerdote con el concilio del Sanedrín están juzgando a Cristo para condenarlo y pedir a Pilato que lo crucifique, ven lo que sucedió. Le acusaban de muchas cosas, pero dice más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora Cristo está ahí dando a conocer que Él va a subir al cielo en algún momento y se va a sentar a la diestra de Dios en el cielo. Se va a sentar a la diestra del poder de Dios. Se va a sentar en el trono de Dios. Para eso tenía que primero morir, ser sepultado y resucitar glorificado y luego ascender al cielo victorioso, lo cual sucedió así. Ahora Cristo se sentó en el trono del Padre en el cielo. Dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora el trono de Cristo vamos a ver cuál es. En San Lucas capítulo 1, el arcángel Gabriel dice cuál es ese trono al cual Cristo es heredero. En San Lucas capítulo 1, versos 30 en adelante, cuando el arcángel le aparece a la Virgen María, le dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El trono de Jesucristo, al cual Cristo es heredero como descendiente del rey David, es el trono de David. Y el trono de David, conforme a las lecturas que tuvimos al principio, es el trono del reino de Jehová sobre el pueblo hebreo, en el cual se sentó el rey David y en el cual luego se sentó el rey Salomón. Ese es el trono de Jehová terrenal. Ese es el trono de Dios sobre la tierra en medio del pueblo hebreo. Ese es el trono del reino terrenal de Dios, del reino de Dios en este planeta Tierra. Y ese es el trono al cual Jesucristo es el heredero, conforme a las palabras del arcángel Gabriel a la Virgen María. Por lo tanto, Cristo es el Hijo de David, heredero al trono de David, para sentarse en su trono y reinar sobre el pueblo hebreo, reinar para Dios sobre el pueblo hebreo. Y en ese trono es que él dice que se sentará con él al vencedor. Por lo tanto, habrá un mensajero en este tiempo final que obtendrá la victoria con su grupo y se sentará con Cristo en su trono, y Cristo le dará autoridad y poder sobre las naciones. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, verso 26 en adelante, donde dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,
y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Como Cristo ha recibido esa autoridad del Padre cuando se sentó en el trono del Padre, así también la recibirá el vencedor cuando se siente con Cristo en su trono. Esa es una promesa de parte de Cristo. Y entonces será restaurado el reino de Dios en este planeta Tierra, en medio del pueblo hebreo, y desde ahí el reino de Dios gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y el trono de este reino es el trono de David, el cual es el trono al cual Cristo es heredero. Ese es el trono de Cristo en la tierra. Ese es el trono de Dios en este planeta Tierra. El trono de Dios en la tierra. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Ya hemos visto cuál es el trono de Dios en la tierra. Es el trono de David, al cual Cristo es heredero, y en el cual Cristo se sentará, y con él se sentará el vencedor del día postrero. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos a Cristo acá en nuestras almas, y que la sangre de Cristo nos haya limpiado de todo pecado, para entrar al reino de Cristo, al reino de Dios, y asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en tu reino, y ser sacerdotes con Cristo en ese reino eterno, y ser reyes también con Cristo en ese reino eterno, y reinar con Cristo por el milenio, y luego por toda la eternidad, porque es un reino que no tendrá fin. Esas fueron las palabras del arcángel Gabriel a la Virgen María. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, es un reino eterno para toda la eternidad. Ese será el reino que gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Cristo tiene unos títulos muy importantes como hijo de Abraham, heredero a todo lo que Abraham es dueño, y a todo lo que Dios le dio o le prometió a Abraham, toda la tierra de Israel, con todas las bendiciones dadas a Abraham y a la descendencia de Abraham. Y como hijo de David, Cristo es heredero al trono y reino de David. Y como hijo del hombre, Jesucristo es heredero y rey del planeta Tierra completo. Y como hijo de Dios, Cristo es heredero y rey de los cielos y de la tierra. Todo le pertenece a Jesucristo. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Y a ese reino es que toda persona que quiere vivir eternamente desea pertenecer, quiere entrar a ese reino. Y Cristo dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, las palabras de Cristo a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Eso está en San Juan capítulo 13, verso 1 al 6. Por lo tanto,
no se maravillen de que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. ¿Y cómo podemos entrar y nacer de nuevo? Nacer de nuevo para entrar, sencillo, recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Creer. Hay que creer. Con el corazón se cree y con la boca se hace confesión para salvación. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y ahora, San Pedro también dijo en el capítulo 4, versos 11 al 12 del libro de los Hechos, predicando su segundo mensaje a los líderes religiosos, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Por lo tanto, la salvación y vida eterna, ningún ser humano la puede conseguir fuera de Jesucristo. Es a través de Jesucristo la salvación de nuestra alma. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay nombre de ninguna religión, ni hay nombre de ninguna persona, excepto un solo nombre: Señor Jesucristo. Ese es el nombre de salvación para todo ser humano. Por eso el Mesías, cuando vino, el arcángel Gabriel dijo que le pusieran por nombre Jesús, porque Jesús significa Salvador, Redentor. En San Mateo capítulo 1, verso 19 en adelante, o 18 en adelante, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El único que puede salvar al ser humano de sus pecados es Jesucristo, perdonando nuestros pecados y con su sangre limpiándonos de todo pecado. No hay ningún ser humano que pueda perdonar nuestros pecados excepto Jesucristo nuestro Salvador. Y no hay nada que pueda quitar los pecados del ser humano sino la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. No hay otra cosa. Por lo tanto, toda persona necesita recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque Él es el único Salvador, no hay otro Salvador. Por eso San Pedro, el día de Pentecostés, predicando en el capítulo 2 del libro de los Hechos, su primer mensaje lleno del Espíritu Santo, dice en el capítulo 2, verso 34 en adelante, aún el verso 30 también tenemos, verso 29 en adelante, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta, ¿ven? David era profeta también, era un rey profeta. Por eso era un rey que reinaba para Dios. O sea, estaba como administrador del reino de Dios en este planeta Tierra, sentado sobre el trono terrenal de Dios. Era el rey de Dios, a través del cual Dios reinaba sobre el pueblo hebreo. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo, porque en Jesucristo moró la plenitud de la divinidad, la plenitud de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Era el Padre que moraba en Jesús, el que hacía las obras, el que hacía los milagros. Cristo decía: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Sigue diciendo: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quiénes es el bautismo del Espíritu Santo? Para todos los que el Señor nuestro Dios llame. Para producir el nuevo nacimiento en las personas que Él llama, las cuales vienen a los pies de Cristo, recibiendo a Cristo como su Salvador. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas ese mismo día, y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y obtuvieron el nuevo nacimiento. Nacieron en el reino de Cristo, entraron al reino de Dios y nacieron a la vida eterna, obtuvieron el nuevo nacimiento. Y ahora toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador y ha sido bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido en el reino de Cristo, el reino de Dios, y tiene vida eterna, y tiene un cuerpo angelical eterno de esa dimensión espiritual. Si muere físicamente la persona, sigue viviendo en ese cuerpo angelical en el paraíso, y espera allí la resurrección física en un cuerpo físico y glorificado, igual al cuerpo físico glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Pero si permanece viva hasta ese momento, será transformada la persona y obtendrá así el cuerpo nuevo y eterno, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador.
Dice 1 de Juan capítulo 5, verso 10 al 13, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Ven? La vida eterna está en Jesucristo. Él nos ha dado vida eterna. ¿Y dónde está esa vida eterna? En Jesucristo. Y la recibimos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tiene qué? La vida eterna. Porque tiene a Cristo, que es la vida eterna, acá en su alma. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, no tiene la vida eterna, aunque tenga vida física temporal. Pero esa vida física temporal se le acabará en algún momento y la persona no sabe cuándo se le va a acabar. Pero la vida eterna, esa no se acaba. Esa es para siempre, para toda la eternidad. Y esa vida eterna es con Cristo en su reino para toda la eternidad. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cristo también dijo en San Juan capítulo 11, hablando con Marta, la hermana de Lázaro, cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro, le dice Cristo en el capítulo 11, verso 25 al 27, dice: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y nosotros lo creemos también. Amén. Nosotros también creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo y ha muerto en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados para limpiarnos con su sangre de todo pecado. Y toda persona que vive y cree en Jesucristo como su Salvador no morirá eternamente. Si muere físicamente, sigue viviendo en el paraíso y luego resucitará en un cuerpo eterno y continuará viviendo por toda la eternidad en un cuerpo eterno y glorificado. Por lo tanto, toda persona que desea vivir eternamente con un cuerpo eterno y joven para toda la eternidad necesita a una persona, necesita al que es la vida eterna, y es la resurrección, y ese es Jesucristo nuestro Salvador. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie verá al Padre sino por mí. No hay otra forma para llegar a Dios y vivir eternamente con Dios en su reino. Solamente hay uno, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Y toda persona que tiene a Cristo, que lo ha recibido en su alma como su Salvador, tiene la vida eterna. ¿Y quiénes son esas personas? Nosotros. Por lo tanto, viviremos eternamente con Jesucristo en su reino. Si hay personas que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, todavía no tienen vida eterna. Pero en esta noche pueden recibir la salvación y vida eterna, recibiendo a Cristo en sus almas como su Salvador. Y pueden levantar sus manos y yo estaré orando por ustedes en esta noche para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Pueden levantar sus manos los que desean
que Cristo les reciba y les perdone, y estaré orando por ustedes. Veo manos levantadas en esta sección. Vamos a pedirle por favor que pasen a la frente y estaré orando por ustedes en esta noche para que Cristo les reciba en su reino. En esta noche ustedes están haciendo la decisión más importante de sus vidas. Es la decisión que les coloca en el reino de Jesucristo para vivir eternamente con Cristo en su reino y disfrutar todas las bendiciones de Cristo y su reino, el cual es eterno. Pueden continuar pasando las personas que desean vivir eternamente con Cristo en su reino, para orar por ustedes, para que así Cristo les reciba y les dé vida eterna, y así entren al reino de Jesucristo nuestro Salvador. Entren al redil de Cristo, al redil del buen pastor, el redil de las ovejas que el Padre le ha dado para que les dé vida eterna. Recibimos a Cristo para que Él perdone nuestros pecados y con su sangre nos limpie de todo pecado y podamos ser bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en nosotros el nuevo nacimiento, y así obtengamos el nacimiento a la vida eterna. Así como obtuvimos el nacimiento a la vida eterna a través de nuestros padres terrenales, obtenemos el nacimiento a la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Salvador. Pueden continuar pasando los que faltan y estaré ya orando por todos ustedes en esta noche. Todos los que desean vivir eternamente con Cristo y que no han recibido a Cristo como su Salvador, en esta noche lo pueden hacer y así asegurar su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Él es el único que puede asegurar nuestro futuro eterno en su reino eterno. Su reino es el único reino eterno. Por lo tanto, tenemos que asegurar nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno, para vivir con Él en su reino por toda la eternidad, y jóvenes en esos cuerpos glorificados que Él nos dará. Nuestros cuerpos físicos, cada día que pasa, se van envejeciendo, pero Cristo nos va a dar un cuerpo que nunca se va a envejecer, un cuerpo que usted verá en el espejo y dirá: Cristo me ha dado un cuerpo nuevo y joven y glorificado. Y después que hayan pasado millones de años, podrá mirarse de nuevo y decir: este cuerpo que Jesucristo me dio no se pone viejo. ¿Por qué? Porque es eterno, es glorificado, igual al cuerpo glorificado que Jesucristo tiene. Jesucristo está tan joven como cuando ascendió al cielo, nunca se ha puesto viejo. Y así será el cuerpo que Él nos dará, un cuerpo que nunca se pondrá viejo, que nunca se enfermará y que nunca morirá, porque será un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal y joven para toda la eternidad y perfecto. Algunas veces nos miramos al espejo y decimos: no me gusta cómo tengo
esta parte del rostro o esta parte del cuerpo. En el nuevo cuerpo, cuando usted se mire en el espejo, dirá: me gusta todo. Es un cuerpo perfecto y glorificado. Y así era el cuerpo que yo deseaba tener. Estamos esperando por las últimas personas que faltan por pasar. Vamos a dar unos segundos y entonces oraremos por todos. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Todavía vienen pasando más personas. Queremos que todos queden incluidos en esta oración. Queremos a Jesucristo por todos ustedes. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orar por las personas que han pasado a la frente. Repitan conmigo esta oración, los que han pasado al frente. Señor Jesucristo, vengo a ti en estos momentos y, Señor Jesucristo, te recibo como mi Salvador personal. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Te ruego perdone mis pecados y te ruego me limpies con tu sangre de todo pecado. Y te ruego salves mi alma. Y te ruego me coloques en tu reino. Te ruego, Señor Jesucristo, que me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que sea bautizado en agua en tu nombre. Y te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, quiero nacer de nuevo, quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Señor Jesucristo, en tus manos me encomiendo. Salva mi alma, Señor Jesucristo. Te lo ruego en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y repetimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Vamos a inclinar nuestros rostros y oraré a Dios, el Padre Celestial, por ustedes. No tienen que repetir esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo y traigo a ti todas estas personas que han recibido a tu Hijo Jesucristo como su Salvador personal. Recíbeles en tu reino y, Dios eterno, bautízales con Espíritu Santo y fuego, luego que sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. En tus manos los encomiendo y te ruego les cuides y traigas a sus familiares a los pies de Jesucristo para que también reciban el perdón de sus pecados y sean limpios con la sangre de Jesucristo y entren al reino de Cristo, a tu reino eterno. Padre Celestial, en tus manos los encomiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Puesto que Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, ustedes han creído de todo corazón en esta noche. Y me preguntarán:
¿Y cuándo puedo ser bautizado en agua? En el nombre del Señor Jesucristo. Por cuanto han creído de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua esta misma noche. ¿Hay agua? Hay agua, hay 2 bautisterios aquí, hay ropas bautismales también, hay ropas bautismales también. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados esta misma noche en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y así cumplir con el mandato de Cristo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego y obtendrán el nuevo nacimiento. Nacerán en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Nacerán a la vida eterna. Cuando la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, está identificándose con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Porque el bautismo en agua representa, es simbólico y representa que usted ha muerto al mundo y es sepultado cuando el ministro lo sumerge en las aguas en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego cuando lo saca de las aguas, representa que usted ha resucitado a una nueva vida, a la vida eterna, con Cristo en tu reino eterno. Por eso el ministro, luego de hacerle a la persona algunas preguntas, le dice o invoca sobre la persona el nombre del Señor, diciendo: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, y lo sumerge en las aguas bautismales. Esas son las últimas palabras que escucha la persona antes de ser sumergido en las aguas bautismales. Por lo tanto, en esta noche bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio gracias a nosotros al ministro esta noche para que les indique hacia dónde caminar para conseguir las ropas bautismales y así ser bautizados en agua en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Muchas gracias por vuestra atención y pasen todos muy buenas noches con nosotros. El ministro aquí, el reverendo aquí presente para darles las últimas palabras de ser bautizados, indicarles hacia dónde caminar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.